¿Quieres conocer un poco más de la beca Chifnin y el aporte de sus becarios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia? Tenemos para ti una serie de podcasts financiados por el Fondo CAF de Chifnin Alumnan. Aquí te contamos historias y experiencias de beneficiarios de la beca. Colombianos que gracias a su liderazgo fueron seleccionados para estudiar una maestría con todos los gastos pagos en las mejores universidades de Reino Unido. Pero no solo eso, lo mejor es que también conoceremos su impacto en Colombia a través de sus contribuciones hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hola, bienvenidos a este espacio en el que estamos conociendo historias de colombianos ejemplares. Estos colombianos trabajan todos los días por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Pero además todos tienen algo en común, y es haber sido beneficiarios de la beca Chifnin del Gobierno del Reino Unido. Si es la primera vez que escuchas este podcast, los invito a que escuchen toda la serie de podcasts, los cuales están muy interesantes y llenos de experiencias en cada área enfocada. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos permite entender que esta beca abarca todas las áreas de conocimiento. Para los que apenas escuchan sobre esta beca, es la oportunidad de estudiar la maestría de sus sueños, con todos los gastos pagos en cualquier universidad de Reino Unido. Así como lo oyen, todo pago desde la visa, los tiquetes aéreos, la matrícula académica, alimentación, hospedaje, mejor dicho, todo en un solo paquete. Algunos pensarán que este tipo de oportunidades no existen, pero por eso el día de hoy les tenemos un invitado muy especial. Él es Luis Sáenz, un testimonio real y que gracias a su experiencia continúa generando un impacto positivo en Colombia, nuestro país. Luis Sáenz es gerente de programas con más de 12 años de experiencia en la coordinación y formulación de proyectos y políticas relacionadas a vivienda social, también a movilidad, cambio climático, cultura y desarrollo urbano sostenible, trabajando para organizaciones del sector público, privado, la academia y el sector social. Actualmente es asesor principal en sostenibilidad y cooperación internacional en la Alcaldía de Bogotá. Su experiencia laboral y académica incluye países como Colombia, México, Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Tanzania. Arquitecto con opción en geografía y becario del programa Liderazgo por Bogotá, de la Universidad de los Andes, con estudios en ciudades sostenibles de UC Berkeley y graduado con máximos honores de la Maestría en Planificación de Desarrollo Urbano de la Universidad de Londres, UCL, como becario Chifnin del Gobierno del Reino Unido. Pero sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás hoy? Hola Claudia, muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte en este espacio. Queremos que en estos momentos nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. ¿Quién es Luis Sáenz? Claudia, pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este espacio tan valioso. Bueno, pues Luis Sáenz, tal vez antes que nada es un apasionado por las ciudades, por el urbanismo, por la geografía, por supuesto por la arquitectura, que fue la carrera que decidí estudiar hace unos años. Y bueno, pues mi carrera ha girado en torno, como bien lo acabas de describir, en los temas asociados con el desarrollo urbano, con el desarrollo de las ciudades, y pues he tenido la fortuna de poder trabajar para diferentes organizaciones y también como entender el proceso de urbanización o el proceso de construcción de las ciudades desde distintos ámbitos, trabajando con distintos, digamos, sombreros que me han permitido entender pues cómo se llevan a cabo estos procesos de construcción de nuestras ciudades y cómo pues contribuir con un granito de arena a que sean lugares de buena calidad de vida, sostenibles para los ciudadanos y ciudadanas de nuestras ciudades. Qué importante lo que estás realizando porque de esta manera también estamos construyendo país. Pero cuéntanos un poquito acerca de lo que al inicio del podcast mencionábamos, que actualmente contribuyes a un importante objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Cuéntanos un poco de tu trabajo y cómo tus actividades contribuyen a este objetivo.
Claro que sí. Pues el ODS 11 es por supuesto el ODS con el que tal vez yo más me identifico, un ODS que tiene además una historia muy interesante en cuanto al proceso de definición del mismo por los años o por el año 2014, 2015, que fue como ese proceso previo a la definición de los ODS a finales del año 2015 y que de alguna manera recoge la lucha de múltiples actores, especialmente pues lo que denominamos los gobiernos subnacionales, entiéndase pues las ciudades o los municipios en el caso de Colombia y también pues los departamentos que en los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos que precedieron a los ODS, no necesariamente quedaron representados como parte de los 8 objetivos del milenio y que precisamente a partir del aprendizaje que dejaron esos objetivos hicieron un trabajo incansable por quedar bien reflejados en los objetivos de desarrollo sostenible y reflejar así la importancia y la necesidad de que la agenda de desarrollo internacional incluyera a las ciudades, a los municipios, a los gobiernos subnacionales como una parte fundamental para el logro del desarrollo sostenible a nivel global. Sin un compromiso y sin el trabajo dedicado, digamos, y comprometido de los gobiernos subnacionales, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible es básicamente imposible. Entonces, el ODS 11, que de nuevo es pues, con el que yo tal vez más me identifico por el tipo de trabajo que hace o que incluye, pues es un ODS muy especial precisamente por eso, porque también es una forma en la que una agenda que usualmente y tradicionalmente ha sido diseñada y pensada desde las naciones, pues incluye la voz de las ciudades, que a su vez incluye la voz de sus ciudadanos. Sabemos que los gobiernos subnacionales, que las ciudades tal vez son el elemento del Estado con el que los ciudadanos nos relacionamos de manera más directa, y por ende tener un ODS específicamente dedicado a las ciudades también es una forma de alzar la voz o representar mucho mejor la voz de los ciudadanos y ciudadanas de nuestras ciudades, pues de las ciudades alrededor del mundo. Teniéndose en cuenta entonces, pues yo, como te decía anteriormente, pues he recogido una amplia experiencia en estos años desde que me gradué de la universidad, trabajando en muchos de los elementos que el ODS 11 recoge. Otro de los elementos interesantes del ODS 11 es que aborda múltiples temas, porque al final recoge muchos de los retos contenidos en las ciudades relacionados especialmente con lo que uno puede denominar el entorno construido o en general pues el urbanismo, entendido pues como la construcción física de la ciudad. Entonces, el ODS 11, por ejemplo, pues recoge 7 grandes metas que son muy importantes y con las que tal vez todos los ciudadanos nos relacionamos muy fácilmente, tal vez más fácilmente que otros ODS, que esconden temas un poco más complejos, más ambiguos en algunos casos. Entonces, el ODS 11, por ejemplo, recoge metas asociados al tema de la vivienda, al tema del transporte público, al tema del patrimonio cultural, al tema de la calidad urbana, la calidad ambiental urbana, por ejemplo, los temas de calidad del aire, que son tan importantes en las ciudades, los temas asociados a espacio público. Y yo he tenido pues, la fortuna de trabajar en muchas de estas áreas, digamos, temáticas asociadas a las ciudades, desde, por ejemplo, una de las primeras experiencias que tuve siendo el director técnico del Observatorio de Vivienda Social de la Universidad de los Andes, un proyecto muy especial que lleva muchos años en la universidad y que se ha dedicado precisamente a buscar responder la pregunta sobre la calidad de la vivienda social en Bogotá y la región. Inclusive hoy en día se ha podido expandir a otras regiones del país y a través de la cual pues, tuve la posibilidad de entender mucho mejor todo lo que tiene que ver con la construcción del hábitat, con la construcción de vivienda, con la forma en la que nos relacionamos las personas con el hábitat y con la habitabilidad, que se considera como una vivienda social de calidad, que es una discusión, como saben, pues muy compleja en nuestras ciudades, ¿no? ¿Cuál es desde el área adecuada de una vivienda? ¿Cuál es la calidad y digamos, los elementos principales que definen la calidad en términos de su habitabilidad, su salubridad y una serie de elementos fundamentales también asociados, por ejemplo, a la relación de esa vivienda con la ciudad, qué tan cerca le queda a las personas el transporte público, qué tan cerca tienen un hospital, qué tan cerca tienen un colegio. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias, digamos, de mi carrera profesional, muy gratificante, muy interesante. También he tenido la posibilidad de trabajar y hacer investigación en temas de movilidad,
Tal vez resalto un ejercicio muy interesante que pude hacer para el Banco Mundial mientras hacía consultoría, estudiando, digamos, todo lo que ha sido el impacto en el desarrollo urbano de Transmilenio, del sistema, digamos, de transporte público de Bogotá, y una discusión muy importante asociada a ello, y es precisamente cómo potenciar el desarrollo urbano a partir de estos grandes proyectos de infraestructura y de movilidad, qué lecciones dejó, digamos, las primeras fases de Transmilenio, y qué lecciones puede traer para, pues en ese momento, para las distintas fases de Transmilenio, y hoy en día, por ejemplo, para la construcción de la primera línea del metro en Bogotá, que de nuevo pues pretende construir sobre esos aprendizajes. Y he tenido, digamos, una experiencia muy valiosa trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo, una institución pues muy interesante que acompaña a los distintos países de la región en materia de vivienda y desarrollo urbano. Ahí tal vez rescato especialmente una experiencia muy bonita que tuve de trabajar precisamente en una región como Centroamérica, que curiosamente admira mucho el trabajo que Colombia hace en materia de urbanismo, de planeación urbana, de ordenamiento territorial, y donde tuve también la posibilidad pues de entender otras realidades de países hermanos como los centroamericanos, pero que se enfrentan a retos en algunos casos mucho más complejos que algunas ciudades de Colombia, y que tienen unos retos también en materia de capacidades, de recursos muy importantes. Más recientemente tuve el privilegio realmente de dirigir la red de ciudades Cómo Vamos, que es una iniciativa muy especial de la sociedad civil y del sector privado, pues que se dedica a monitorear la calidad de vida de las ciudades de Colombia. La red reúne 40 ciudades, 40 municipios del país, a través de 21 programas Cómo Vamos. Tal vez algunos conocen Bogotá Cómo Vamos, Medellín Cómo Vamos, Cartagena Cómo Vamos, y pues tuve el gusto de dirigir la red por varios años. Inclusive fue digamos, el trabajo que tuve recién volví de la maestría y de vivir esa experiencia interesante como becario Chevening. Y muy recientemente acabo de entrar a trabajar en la alcaldía de Bogotá, en la Dirección de Relaciones Internacionales, precisamente trabajando en temas de desarrollo urbano y de cooperación internacional, así como barriendo un poquito algunos de esos temas que esconde el ODS 11. Claro que sí, Luis, y es que escucharte es motivador e inspirador, pero ¿cómo nace esta pasión en este sector? Es una buena pregunta, Claudia. Pues digamos, me remonto tal vez, y cuando yo lo pienso, me remonto como a experiencias inclusive muy de niño y muy infantiles. Es decir, yo creo que mi gusto por las ciudades y como por el entorno construido data digamos, desde que muy pequeño siempre me vi muy atraído como a construir cosas. Inclusive siempre me remonto a que como niño tuve el gusto y la fortuna, como muchos de mi generación, de jugar con Lego, de jugar con todo este tipo de cosas que le permitían a uno construir cosas. Y yo asocio un gusto muy inicial a la arquitectura por experiencias como esas. Siempre me gustó mucho dibujar. Tuve como un interés muy inicialmente muy cercano como con el arte, con construir, con diseñar, lo cual pues me llevó, digamos, a la decisión de estudiar arquitectura. Pero creo que una de las cosas que influyó más en lo que ha sido, digamos, mi corta trayectoria es que detrás de los edificios, de la arquitectura y de las ciudades que siempre me llamaron la atención, pues hay un sinnúmero de fenómenos que suceden que van mucho más allá precisamente de los edificios. Y yo, digamos, rápidamente tuve la oportunidad como de empezar a conectarme con la discusión del urbanismo, con la discusión, digamos, la pregunta por lo urbano, los temas de desarrollo sostenible en mis años, digamos, de estudio en la universidad, que me abrieron, digamos, la mente como a querer entender mejor el proceso de construcción de una ciudad, y que se conectó también con intereses otros que yo traía, digamos, de cuando estaba en el colegio, con la economía, con temas sociales. Y al final de la carrera descubrí una disciplina a la que a mí siempre me gusta remontarme, porque tal vez creo yo que es en algunos casos una disciplina mal comprendida por la forma en la que nos la tal vez enseñan en los colegios, pues, o por lo menos me la enseñaron a mí, no quisiera generalizar, que es la geografía, que di con la geografía muy al final de la carrera del pregrado, pero la geografía me abrió la mente como a una serie de cosas que yo no sabía que
pues, o que me gustaban, pero que no sabía que la geografía recogía. Y creo que data pues de eso, es de una corta o de una experiencia y de unas ideas muy de niño que tuve, que después pude empezar a conectar en la universidad y que, bueno, pues me han permitido, como te digo y como les compartía, pues trabajar desde distintos puntos de vista, y eso también hoy en día me apasiona, entender cómo el rol de los distintos actores en la construcción de la ciudad y entender las ciudades como un proceso de construcción constante, ¿no? De hecho, digamos que en la discusión eh, general y académica de las ciudades se habla mucho del proceso de urbanización como un proceso constante de cambio, de construcción de ciudades, y que pues lo vemos todos los días en nuestra propia ciudad o en las ciudades donde vivimos, pero que alrededor del mundo pues cobra una relevancia gigante cuando pensamos en países y en ciudades de otras partes del mundo que juegan un rol importantísimo, digamos, en la economía global y en toda esta discusión, por ejemplo, del cambio climático. Así es, Luis. Y bueno, todo empieza desde un sueño en el cual tú dices, pero yo empecé con unos Legos. Y claro, desde ahí empieza este sueño de querer estudiar, de querer capacitarte. También cuéntanos un poquito de tu experiencia cuando fue becario de Chevening, que le permitió pues realizar su maestría en la Universidad de Londres, conocida como UCL. Cuéntanos cómo conoció de la beca Chevening. Pues fíjate, Claudia, que digamos yo conocí de Chevening principalmente por amigos cercanos que en años previos aplicaron a Chevening, y que digamos yo tal vez un par de años después de entrar o de graduarme de la universidad, perdón, empecé a pensar precisamente pues en la maestría, pero no tenía como claridad exactamente qué quería estudiar y especialmente dónde. Y una de las cosas que me ayudó mucho a tomar la decisión fue precisamente conocer Chevening, porque pues uno de los retos que yo tenía y me propuse pues fue apuntarle ojalá a ganarme una beca que como Chevening me pudiera pues garantizar pues el cubrimiento de todos los costos y gastos asociados a un reto tan grande como estudiar por fuera del país. Entonces, pues lo conocí por un par de amigos que aplicaron y que inclusive tuvieron la fortuna también de recibir la beca un par de años antes a cuando apliqué. Y pues la experiencia fue maravillosa, y fue maravillosa, digamos, desde múltiples puntos de vista. Chevening, pues ya cuando la conocí de primera mano, pues definitivamente es una beca que no tiene punto de comparación a nivel mundial, global. Realmente, por supuesto que existen grandes becas alrededor del mundo similares a Chevening, pero Chevening tiene una serie de elementos muy interesantes que definitivamente pues me llevaron a querer aplicar, a ser muy afortunado en haberla recibido. Y pues el año de experiencia estudiando en Londres como becario Chevening pues es realmente, o fue realmente, una experiencia muy especial, no solo porque la beca, por supuesto, que te garantiza, digamos, un bienestar que es súper importante pues para poder desempeñarte bien como estudiante, sino que también te ofrece y ofrece posteriormente, entre otras cosas, pues una red, digamos, de personas, de profesionales maravillosas con las que coincidí estando en Londres, y que algunos de ellos son buenos amigos, y que principalmente, pues en general, somos una gran comunidad de personas que hemos tenido pues la fortuna de recibir Chevening, y especialmente pues de conectarnos para contribuir pues a distintas causas. Coincidimos en áreas de estudio, en áreas de trabajo, y eso pues rápidamente lo vive uno y lo entiende uno estando en Londres. La beca además pues te ofrece, digamos, una serie de espacios tanto académicos como sociales paralelos a lo que te implica la experiencia académica, que son muy interesantes. Tuvimos la posibilidad pues de conocer pues distintos lugares, conocer Gran Bretaña de una manera muy especial, de conectarnos con profesionales, digamos, que trabajaban en ese momento en el Reino Unido. Y en ese sentido, pues la experiencia fue muy especial. Conocer al resto de becarios de otros países del mundo tal vez fue una de las cosas más especiales, porque si bien pues en la maestría conocí a pues, mis compañeros de maestría fueron personas de distintos, casi que de todos los continentes, pues en Chevening lo llevé, o la red ofrece, digamos, un espacio aún más grande para conocer otras personas, para conectarse con otras personas. Entonces,
desde todo punto de vista fue un año muy especial. Además, tuvimos la fortuna con mi esposa de estudiar los dos al tiempo en Londres. Ella también es becaria Chevening, entonces fue una experiencia además en lo personal supremamente gratificante y bueno, pues fue un año maravilloso. Perfecto, Luis. Y bueno, tú has tenido esa oportunidad de estudiar, también de trabajar en diferentes países y sabemos que aquí en Colombia hay muchas personas que tienen este sueño y que quizás ellos lo miran como imposible, quizás lo miran como inalcanzable y que piensan que estas oportunidades solamente se dan en otros países. Pero cuéntanos, ¿qué consejo le puedes dar tú a cada persona que escucha este podcast? A ver, lo primero que yo quisiera decir es que, bueno, naturalmente yo soy un convencido de que pues, la educación es la herramienta más importante que tenemos las personas pues, para tal vez conseguir nuestros sueños, transformar nuestras realidades y especialmente pues, contribuir a nuestro país, que pues, es una convicción que tengo yo y es pues, cómo lo que hago y en lo que trabajo pues, contribuye a eso, a la construcción de una mejor Colombia. En ese sentido, pues creo que formarse y estudiar, pues tiene caminos y tiene posibilidades múltiples. Finalmente, igual Colombia es un país que ofrece maravillosas oportunidades en su sistema educativo de educación superior. Y creo que lo más importante al final es, para mí, pues es ponerse metas ambiciosas. Yo creo que hay veces muchos creemos que conseguir algunas cosas es imposible, que no es para nosotros, que está fuera de nuestro alcance. Y creo que ahí tomamos un camino un poquito peligroso de ponernos un techo a nosotros mismos, cuando finalmente pues para lograr y alcanzar sueños pues hay que empezar por eso. Entonces mi invitación inicial a todos los que escuchen este podcast es pues propónganse metas ambiciosas en la vida. Para lograrlas, pues hay por supuesto que trabajar y creo yo que hay que planear y envisionar un poco como con anterioridad y anticipación lo que implica lograr esos sueños e ir poniendo y como dando un paso a la vez, no acelerarse, no pensar que la cima es inalcanzable, como partir un poco ese Everest en pequeños pasos. Y creo que hoy en día también somos muy afortunados, pues quienes tenemos la fortuna de prepararnos en un momento digamos, de la humanidad como esta, y es que tenemos el conocimiento y acceso a él pues muy a la mano. Entonces, pues, poder entender cuáles son esos sueños y esos gustos que tienen, esa carrera profesional que se imaginan construir y conectarla con tantos lugares donde se pueden estudiar hoy en día. Finalmente, hoy en día tenemos hasta cierto punto el mundo en nuestras manos. Y entonces pues soñar en grande pues es viable y hay que creérselo, hay que trabajar duro y hay que planear tal vez eso, como con tiempo y entender con tiempo, ok, si yo quiero estudiar en un lugar como el Reino Unido, pues dónde quiero estudiar, qué necesito para llegar allá, tengo que preparar y fortalecer mi inglés, entonces pues hacerlo con anticipación. Quiero y necesito una beca para poder estudiar, entonces cuáles son las posibilidades. Digamos que el proceso de aplicación a las maestrías tiende a ser un proceso de años para mucha gente o muy corto para otros. Yo siempre recomendaré que ojalá sea una decisión que se toma con tiempo, que se analiza, no porque va a determinar el resto de la vida, pero sí porque juega un rol importante pues, en carreras profesionales largas que nos tocan a todos, ¿no? Finalmente uno trabaja 40, en algunos casos seguramente nos tocará 50 años y pues quienes optan por una carrera profesional, digamos, llamémoslo más tradicional, pues los estudios de posgrado pues son pasos muy importantes para fortalecer un camino definido en el pregrado o para hacer un cambio importante en la vida. Entonces no apresurarse. Yo siento que a veces el sistema educativo también nos presiona mucho a tomar decisiones. Yo soy crítico de que uno a los 18 años tenga que saber exactamente qué quiere hacer el resto de la vida. Y por ende, pues la maestría o los estudios de posgrado, ojalá uno pudiera decantarlos mejor, entender realmente qué es lo que uno quiere hacer y por ende, pues tomárselo un poquito con calma. Yo también diría que aparte de soñar y de ponerse retos ambiciosos, pues prepararse y construir un camino como bien labrado hasta allá es importante porque, pues, digamos así como del afán solo queda el cansancio un poco hay veces. Entonces, recomendaría eso también.
Perfecto, Luis Sáenz, un testimonio vivo de que sí se puede lograr los sueños que nos trazamos. Qué grato conocer de usted y saber cuál fue su experiencia con Chifni. Por lo que escuchamos, nos das a entender que ha sido maravilloso para tu vida profesional, para tu vida personal. Queremos escuchar un mensaje final que le puedas enviar a cada persona que escucha este podcast. Gracias, Claudia. Pues nada, me remito a lo que les compartí hace un momento. Yo creo que soñar en grande, ponerse metas ambiciosas y entender pues qué se necesita para llegar a cumplir esas metas, ¿no? Como partir esa meta en pequeños pedazos, en pequeños pasos, ponerse como retos pequeños que vayan construyendo como ese camino a esa cima que se proponen y organizar muy bien como esos pasos, ¿no? Yo creo que en la medida en que ahí sí me remonto un poco a una frase bonita, y es el que no sabe para dónde va, pues el viento nunca sopla a su favor. Y no necesariamente uno siempre tiene que saber para dónde va, pero creo que ir poco a poco como entendiendo e imaginándose de dónde quiere estar uno es muy importante para que tanto su esfuerzo como la suerte lo encaminen a uno. Gracias, mil gracias por aceptar la invitación a este tiempo donde construimos experiencias significativas y como lo decías hace un momento, que tengamos metas ambiciosas. Así que le hacemos la invitación a cada una de las personas que escuchan este podcast que tengan esas metas ambiciosas y hagan parte de Chifni, porque sí se pueden lograr los sueños. Muchas gracias, Luis. A ti, Claudia, gracias. Y si esta historia te ha inspirado, no te pierdas el siguiente episodio de esta serie de podcasts, creados especialmente para mostrarte que tus sueños se pueden hacer realidad con Chifni.